Queridos amigos, nos alegra mucho saludarles. Bienvenidos a este estudio de la palabra de nuestro amado Dios. Estamos estudiando esta serie acerca del sábado. El título del tema en esta ocasión es El Día del Señor. Es un estudio muy importante porque muchos han confundido cuál es el Día del Señor. Pero si vamos a la palabra de nuestro amado Dios, vamos a encontrar fácilmente que la Biblia nos dice con relación al día del Señor. ¿Cuál es el día del Señor? La palabra de nuestro amado Dios, queridos amigos, es reveladora para cada uno de sus hijos cuando nos acercamos con plena confianza y con la bendición del Santo Espíritu para poder identificar cuál es la voluntad de nuestro amado Dios y descubrir la verdad para nuestra propia salvación. Queridos amigos, el cristianismo genuino anhela de alguna forma identificarse con Cristo en razonamiento, en carácter y en conducta. Nuestro Señor Jesucristo nos dejó ejemplo para que nosotros sigamos sus pisadas. Dice el apóstol San Pablo que debemos de seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Lo que Jesús consideraba verdadero ha de ser verdadero también para nosotros. Lo que Jesús consideraba santo ha de ser santo también para nosotros. Y queridos amigos, queremos cada uno de nosotros, los fieles seguidores de nuestro amado Dios, estar de acuerdo con nuestro amado Señor Jesucristo con respecto a la santificación del reposo semanal. Según Jesús, queridos amigos, ¿cuál era su día? ¿Cuál es el día del Señor? La palabra de Dios nos habla claramente que nuestro Señor Jesucristo fue el agente de la creación, el personaje central en la obra creadora de los cielos y de la tierra. La Biblia nos dice desde cuando Jesús estaba juntamente con el Padre. San Juan capítulo 1, versículo 1 y el versículo 2 dice: en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Desde el principio estaba con Dios. Queridos amigos, este es un principio que no tiene inicio. De acuerdo a lo que nos presenta la palabra de nuestro amado Dios, la Biblia dice que el Verbo, que en este caso es nuestro Señor Jesucristo, de acuerdo al versículo 14 de San Juan capítulo 1, que vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cuando habla del Verbo, habla de Jesús. Dice que el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Desde el principio estaba con Dios. Nuestro Dios Padre, nuestro Dios Jesucristo y Dios Espíritu Santo no son seres creados, existen desde la eternidad. Nosotros no podemos entender la eternidad de nuestro amado Dios, pero no son seres creados, son dioses eternos. Queridos, la Biblia explica quién fue el que creó todas las cosas que existen en el universo y en esta tierra. Nos referimos a todo lo que existe, a el ser humano y a toda la naturaleza, incluyendo los mundos que nosotros no podemos contemplar. Hebreos capítulo 1, versículo 1 y el versículo 2 dice: en el pasado Dios habló muchas veces y de muchas maneras a nuestros padres mediante los profetas, pero en estos últimos días nos habló por medio de el Hijo, hablando de Jesús, a quien constituyó heredero de todo, por medio de quien hizo los mundos. Queridos amigos, la palabra de Dios dice que Jesús es el creador de todos los mundos. La palabra de Dios en Colosenses capítulo 1, versículo 16 y el versículo 17 dice: por Él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra. Dice el versículo 17: visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados o autoridades, todo fue creado por medio de Él y para Él, porque Cristo existía
antes de todas las cosas, y todas las cosas subsisten en él. Esta declaración del apóstol San Pablo en Colosenses capítulo 1, versículos 16 y versículo 17 es tan maravillosa. Nos presenta, queridos amigos, que los mundos fueron creados por nuestro amado Señor Jesucristo. Lo que podemos contemplar y aún más los mundos invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean autoridades, todo ha sido creado por nuestro amado Señor Jesucristo. Y no solamente Él creó los cielos y la tierra, sino que la palabra de Dios dice, y todas las cosas subsisten en Él. O sea que Él las sustenta. Él sustenta la creación. Él tiene cuidado de todo lo que Él ha hecho. Queridos amigos, la palabra de Dios nos presenta que Jesús es el agente principal de la creación, de lo que hay en esta tierra y de todo el universo. Queridos, la palabra de Dios dice que todo fue hecho por nuestro amado Señor Jesucristo. Ninguna cosa fue hecha sin Cristo. San Juan capítulo 1, versículo 3 dice, todas las cosas fueron hechas por Él, y nada de cuanto existe fue hecho sin Él. Así que esto nos presenta, queridos amigos, lo que nosotros quizás no podamos entender en este momento. Todo lo que hay en el universo, las galaxias, todos los mundos no caídos, los mundos que nosotros no conocemos, que no podemos ver, que son invisibles para nuestros ojos. Todo, queridos amigos, ha sido creado por nuestro amado Señor Jesucristo. Las criaturas, los ángeles, los querubines, los serafines, todos los seres que hay en todo el universo son obra creadora de nuestro amado Señor Jesucristo. Por eso el apóstol San Juan dice, y nada de cuanto existe fue hecho sin Él. Queridos, hay algo muy importante en esta declaración, que nuestro amado Señor Jesucristo también hizo el día sábado. El sábado fue hecho. El sábado es parte de la creación de nuestro amado Señor Jesús. Es parte de la obra creadora de nuestro Dios. San Marcos capítulo 2 versículo 27 dice que el sábado fue hecho y es parte de la obra de la creación de nuestro Salvador, de nuestro Señor Jesucristo. Dice San Marcos, también les dijo, el sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Así que en esta declaración de San Marcos dice que el sábado fue hecho. ¿Y quién lo hizo, mis amados? La palabra de Dios dice que Jesús hizo también el sábado. La Biblia nos afirma claramente que nosotros no podemos ni siquiera esforzarnos por entenderla. Nos dice claramente, sin lugar a ninguna duda, que el sábado fue hecho por nuestro amado Señor Jesucristo. Jesús es dueño del sábado. Queridos, esta conclusión es inevitable. Si todas las cosas fueron hechas por nuestro amado Señor Jesucristo y el sábado era una de las cosas que fueron hechas, es claro que el sábado tiene que haber sido hecho por nuestro Señor Jesucristo. Siendo así, el sábado tiene que ser el día del Señor. Así que la Biblia, cuando habla acerca del día del Señor, se está refiriendo al séptimo día de la semana, al cuarto mandamiento que se encuentra en la ley de nuestro amado Dios, en los 10 mandamientos, el sábado. Queridos, además, Jesús mismo declara cuando dice, el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. San Marcos capítulo 2, versículo 28. Queridos amigos, en el libro de Génesis se nos dice lo que hizo Dios en el principio, en el séptimo día, y con él. Génesis capítulo 2, versículo 2 y el versículo 3 dice, y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo, y reposó en el séptimo día de todo lo que había hecho en la creación. Y Dios bendijo al séptimo día, y Dios lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Si ustedes han notado, en esta declaración de Génesis capítulo 2, versículo 2 y 3, se menciona 3 veces el día séptimo. Dice, y acabó Dios en el día séptimo, y reposó Dios en el día séptimo.
y bendijo Dios al día séptimo. En 3 oportunidades, en 3 ocasiones se menciona la palabra día séptimo. Y luego dice que el día séptimo o el sábado, dice la palabra de Dios, y Dios, nuestro Dios lo hizo santo, lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Queridos amigos, realmente esta es la base del conocimiento de la observancia del sábado como día de nuestro amado Dios. Entonces, si todas las cosas fueron hechas por nuestro amado Señor Jesucristo, entonces Jesús descansó junto con el Padre en el séptimo día de su obra de creación. Bendijo el día sábado y santificó el séptimo día de la semana. Así que por parte de nuestro Dios, el día sábado es bendito y es santo. Queridos, la Biblia nos indica cuánto es el honor que nosotros debemos de darle a nuestro Señor Jesucristo, nuestro Creador. San Juan capítulo 5 versículo 23 dice, para que todos, y cuando dice todos es una palabra absoluta, todos los seres humanos, todas las criaturas, dice el versículo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. ¿Cómo nosotros podíamos rechazar a Jesús y creer que seguimos a Dios Padre? Si nosotros no honramos a Jesús, el Hijo, no honramos a Dios el Padre. Por lo tanto, queridos amigos, honrar a nuestro Señor Jesucristo es honrar toda su obra creadora, es reconocerlo como nuestro creador, como el creador de los seres humanos y el creador de los cielos y de la tierra. Y luego encontramos en San Juan capítulo 10 versículo 30 que dice, yo y el Padre uno somos. Así que encontramos, queridos amigos, una unidad perfecta, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Queridos amigos, en consecuencia, la observancia del sábado honra tanto a nuestro Señor Jesucristo como también honra a nuestro Padre. Jesús siempre guardó el sábado. La palabra de Dios nos dice claramente, ya hemos leído en otro tema anterior acerca de que Jesús guardaba el sábado. La Biblia es clara al decirnos que nuestro Señor Jesucristo tenía un respeto especial hacia el sábado y que Él hizo una reforma de la forma correcta como se debe de guardar el sábado. En San Lucas capítulo 4 versículo 16 dice, y Jesús fue a Nazaret donde se había criado y conforme a su costumbre el día sábado fue a la sinagoga y se levantó a leer. San Juan capítulo 15 versículo 10, hablando de la ley de Dios, de los 10 mandamientos, Jesús dice, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Es importante permanecer en el amor de nuestro amado Señor Jesucristo. Dice, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Así que, queridos amigos, Jesús no solamente guardó el sábado, sino que obedeció, guardó la ley de nuestro amado Dios, los 10 mandamientos. En San Lucas capítulo 23 versículo 56, hablando de las mujeres que servían a nuestro Señor Jesucristo, San Lucas dice, y vueltas ellas prepararon aromas y perfumes, pero reposaron el sábado conforme al mandamiento. Las mujeres que servían a Jesús cuando él estaba en esta tierra cumpliendo con su ministerio, dice que fueron a ver al sepulcro donde habían puesto el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo y retornaron, prepararon todo para ir el domingo a ungir el cuerpo del Señor. Pero dice el versículo, pero reposaron el sábado conforme al mandamiento. El apóstol San Juan, el que escribió el libro de Apocalipsis, dice que tuvo visiones en el día del Señor mientras estaba preso en la isla griega de Patmos. Apocalipsis capítulo 1 versículo 10, la palabra de Dios dice, yo fui en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. La palabra de Dios dice que esta revelación que recibió el apóstol San Juan ocurrió en el día del Señor. Dice el versículo 10 del capítulo 1 de Apocalipsis, yo fui en el Espíritu en el día del Señor.
Así que, según el mandamiento de la ley de nuestro amado Dios, el día del Señor es el sábado. Éxodo capítulo 20 versículo 10 dice: pero el sábado es el día de reposo del Señor tu Dios. No hagas ningún trabajo en él, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu hijo, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Así que el sábado es el día del Señor. Queridos, hablando en nombre de nuestro Dios, el profeta Isaías llama al sábado mi día santo. No solamente era el día santo para los profetas, para los patriarcas, sino que también es el día, mi día santo, dice el Señor. Y aquí encontramos en el libro de Isaías, en el capítulo 58, en el versículo 13, que dice: si retiras tu pie de pisotear el sábado, de hacer tu voluntad en mi día santo, dice nuestro Dios, y si al sábado llamas delicia santo, glorioso del Eterno, y lo veneras, no siguiendo tus caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando palabras vanas. Aquí en Isaías se nos dice que nuestro Dios declara que el sábado es su día, mi día. Queridos, nosotros no necesitamos especular en cuanto a cuál es el día del Señor si tomamos la palabra de Dios como nuestra guía. Según lo que hemos estudiado hasta este momento, el día del Señor al cual se refiere San Juan, el revelador del Apocalipsis, es el sábado, el séptimo día de la semana. Dios no reclama en toda la Biblia ningún otro día de la semana como su día. Queridos amigos, durante los primeros siglos de la era cristiana se produjo una apostasía. ¿Qué es apostasía? Apostasía es cuando se abandona la verdad de nuestro amado Dios y se aceptan las tradiciones o las costumbres humanas como sobre o como más importante que la palabra de nuestro amado Dios. Eso es apostasía, es abandonar la verdad de Dios. Los hombres, los seres humanos, sin ninguna orden de las Escrituras, pensando honrar a Jesús y estar en contra de los judíos que crucificaron a nuestro Señor Jesucristo, comenzaron a descuidar poco a poco el sábado del mandamiento y a honrar el primer día de la semana en el cual nuestro Señor Jesucristo resucitó. Finalmente, queridos amigos, el sábado fue casi del todo perdido de vista y el domingo lo reemplazó casi totalmente. Pero para este cambio no había ninguna autorización en la divina e inalterable ley de nuestro amado Dios. En ninguna parte de la palabra del Señor se autorizaba o se autorizó que se debía de cambiar el sábado y poner el domingo. Y que ya el sábado ya no era el día del Señor, sino que ahora el domingo era el día del Señor. No existe tal cambio en la palabra de Dios. Por lo tanto, seguimos siendo enfáticos. El día del Señor es el sábado, el séptimo día de la semana, el cuarto mandamiento de la ley de nuestro amado Dios. Queridos amigos, la Biblia no reconoce sino a un solo Dios, un legislador, un mediador entre Dios y el hombre, un Señor y Salvador Jesucristo, un Espíritu Santo, una fe, un bautismo y un sábado o día de reposo. Queridos amigos, alguien podría pensar, si el sábado es el verdadero día de reposo, ¿por qué los eruditos, los estudiosos y los clérigos no lo han descubierto y guardan el día domingo y también lo enseñan? La respuesta es sencilla. Todos lo saben, lo han descubierto, no lo pueden negar y también lo han confesado. Todos tienen claro que el sábado es el día del Señor y que no hay ningún cambio y que no ha habido ningún cambio en la palabra de nuestro amado Dios. Queridos amigos, hay amplia información de escritores, de pastores, de eruditos bíblicos, de la iglesia cristiana, de teólogos católicos, de clérigos y de sacerdotes que reconocen que no existe autorización de la Biblia para el cambio del sábado por el domingo. Pero sí hay un pleno reconocimiento que tal cambio se realizó. Y presentan dos razones fundamentales. Primero,
para marcar una separación con los judíos, porque para ellos los judíos eran culpables de la muerte de nuestro amado Señor Jesucristo, y por lo tanto ellos querían marcar una distinción, una separación. Así que ellos dijeron: los judíos guardan el sábado, así que no vamos a guardar el sábado porque los judíos lo guardan. Así que ellos querían marcar una separación con el pueblo judío. Y en segundo lugar, decidieron estas iglesias, la iglesia cristiana, guardar el domingo por la decisión de la iglesia o la decisión de los dirigentes de la iglesia. Ahora, ¿qué influencia estaba actuando en la iglesia después de los días de la iglesia apostólica, como lo ponen de manifiesto la Biblia y la historia? En el libro de Hechos, en el capítulo 20, versículo 30, dice: y de entre vosotros mismos, son palabras fuertes del apóstol San Pablo, dice: y de entre vosotros mismos se levantarán hombres que enseñarán cosas perversas para arrastrar a los discípulos en pos de sí. Es interesante. En primer lugar, dice que se iban a levantar dentro de la iglesia, dentro del pueblo de Dios, personas, hombres que enseñarían cosas malas, cosas perversas, cosas que estarían en contra de la palabra de nuestro amado Dios. Y en segundo lugar, para que la gente no siguiera a Jesús, sino que siguiera a estos maestros. Dice: para arrastrar a los discípulos en pos de sí. Queridos amigos, ha habido un cambio de la ley de nuestro amado Dios por la iglesia cristiana, pero el propósito es para que la gente siga a los maestros, a los que enseñan las tradiciones humanas, las ceremonias. Es interesante lo que nos dice W.D. Killen, que escribió lo siguiente: entre los días de los apóstoles y la conversión de Constantino, estamos hablando del 321 después de Cristo más o menos, la comunidad cristiana cambió de aspecto. Entraron sigilosamente ritos y ceremonias que ni Pablo ni Pedro jamás conocieron. Jesús se expresó, queridos amigos, fuertemente en contra del culto que es basada en la cultura o en la tradición o en las costumbres humanas. En el libro de San Mateo capítulo 15 versículo 9 dice: en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. No se puede enseñar la tradición humana o mandamientos humanos, mandamientos de hombres o decisiones humanas o decisiones de cristianos. Solamente, queridos amigos, lo que dice la palabra de Dios. Por lo tanto, queridos, la palabra de Dios dice, Jesús dijo, advirtió: en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Queridos, en asuntos de religión o de espiritualidad, solo lo que dice la palabra de Dios es lo que importa. Libro de Hechos, en el capítulo 5 versículo 29, los discípulos respondiendo, Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y por esta decisión, queridos amigos, de obedecer a Dios antes que a los hombres, muchos fueron perseguidos, muchos fueron muertos, muchos fueron sacrificados, muchos perdieron a sus familiares por obedecer lo que dice la palabra de Dios. La historia está llena de esta tragedia humana, de que los verdaderos siervos de Dios estaban más dispuestos a obedecer a Dios antes que a los hombres, y los hombres con sus tradiciones y con sus costumbres se quisieron imponer por sobre Dios y por sobre su palabra, y persiguieron al verdadero pueblo de nuestro Dios. Queridos, en todo asunto de religión debemos, como cristianos, andar como Cristo anduvo, pensar como Cristo pensaba, hablar como Cristo hablaba y obedecer como nuestro amado Señor Jesucristo obedeció. San Mateo capítulo 28 versículo 19 y el versículo 20, Jesús dijo claramente a sus discípulos: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y noten bien, esto es muy claro y es muy fundamental en esta obra de ir a convertir al mundo para que sean discípulos de Cristo. Dice: enseñándoles que guarden
todo lo que os he mandado. Es obedecer la palabra de Jesús. Es lo que Jesús, queridos amigos, nos ha dicho que debemos de obedecer, lo que nosotros debemos de obedecer y que nos da la oportunidad de ser verdaderos discípulos de nuestro amado Señor Jesucristo. Y Él prometió lo siguiente: y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esta es una promesa. Jesús está con nosotros, queridos amigos, cuando nosotros estamos dispuestos a obedecer a Dios antes que a los hombres, y cuando estamos dispuestos a enseñar que la gente guarde todo lo que Jesús nos ha dicho que debe de ser guardado. Queridos, es nuestro privilegio guardar el sábado, el séptimo día de la semana, el día que Dios escogió en memoria de su obra creadora. Que Dios nos ayude, que Dios nos dé la fuerza, que Dios nos dé la capacidad para tomar decisiones importantes en nuestra vida personal, en nuestra vida espiritual, para obedecer a Dios antes que a los hombres. Si usted en algún momento quiere saber cuál es el día del Señor, si debemos de guardar el sábado, antes de preguntarle a su pastor, pregúntele a la palabra de Dios, pregúntele al Santo Espíritu: Señor, ¿cuál es el día que debo de guardar? ¿Cuál es el día que debo de obedecer? Y póngase de rodillas, y estoy seguro que Dios le va a iluminar y le va a dar la información más acertada para su propia salvación. Que Dios le bendiga, que Dios lo ayude, que Dios nos ayude para adorarle en este día sumamente especial. Amén y amén. Vamos a orar. Querido Padre, muchísimas gracias por su palabra. Gracias por enseñarnos. Gracias por decirnos que usted tiene su día. No es el día de los seres humanos. El sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Por lo tanto, nosotros no podemos cambiar el sábado. No podemos cambiar el mandamiento. El ser humano no puede hacerlo, no puede estar en contra de su palabra, en contra de lo que usted ha escrito con su propio dedo y que usted ha pronunciado con su poderosa palabra. Querido Padre, ayúdenos para que cada uno de mis amigos y de mis hermanos puedan obedecer la verdad, obedecer su palabra y ser guardadores del día suyo, del séptimo día de la semana, del sábado. Este sábado que se va a guardar en los cielos, este sábado que se va a guardar en la tierra nueva, porque su palabra dice que de mes en mes y de sábado en sábado vendrán todos a adorar delante de mí, dice el Señor. Ayúdenos, Padre, que su bendición nos acompañe. Lo pedimos y lo suplicamos en el nombre bendito de nuestro querido y amante, nuestro Creador, nuestro Formador, el Señor Jesús. Amén y amén.